como está escrito en Apocalipsis, que a la esposa se le concedió que se vista de lino fino y limpio para las bodas del Cordero, quiere decir que habrá en el final una restauración del remanente en la casa de Dios. Así que los libros de la restauración y de la edificación de la casa son libros que tienen una triple lectura por los mismos libros. La primera lectura es la lectura gramático-historia. Fueron cosas que sucedieron en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Yeshua o Josué o Jesúa, hijo de Josadac, en el tiempo de Esdras, Nehemías y antes de los profetas Ageo y Zacarías, que fueron los profetas que Dios usó en ese tiempo, cuyo ministerio era para cooperar con la restauración de la casa, cooperar con Zorobabel y con Jesúa y con el remanente. Entonces esa es una primera lectura de esos dos libros proféticos o profetas del retorno que son Ageo y Zacarías. La primera lectura es una lectura para su participación en esa época. Pero resulta que en la Biblia se nos habla bien claramente, y esto yo sé que algunos hermanos lo tienen claro, pero voy a permitirme leer para que tengan los otros hermanos que no lo han tenido claro, que son más nuevos, tengan la oportunidad de tener siempre presente esta enseñanza hermenéutica de la propia Biblia, del propio Espíritu Santo, para entender por qué hay más de una lectura. Hay una lectura gramático-histórica, pero también hay una lectura alegórica, hay una lectura profética, hay una lectura arquetípica, o sea, cuando una cuestión sucede, puede ser una situación parecida en el futuro que aparezca, por lo tanto los principios de tratamiento de una situación semejante o análoga se aplican también en esas situaciones parecidas. Entonces es una lectura analógica, análoga, donde cosas semejantes se tratan con lo que ya fue tratado cuando apareció por primera vez. Entonces, y lo profético es porque está mostrando lo que va a suceder en el futuro semejante a lo que sucedió en el pasado. Entonces es una lectura profética. Y la gramática histórica es cuando leemos lo que fue histórico. Pero note que en la Biblia hay una lectura no solo de lo histórico sirve para descubrir la analogía, la profecía, y también lo que estamos diciendo ahora, la profecía, la analogía de la situación de los principios semejantes. Entonces, les ruego que tengamos presente la siguiente parte que está en el libro del Eclesiastés. Salomón le pidió al Señor sabiduría para poder servir al cuerpo, al pueblo de Dios. Entonces el Señor le dio sabiduría y él, como hijo de David, estaba tipificando a Cristo, que es la sabiduría. Y a veces en los escritos de Salomón habla el propio Cristo, yo la sabiduría, dice lo siguiente, ¿ve? O sea que como él era figura de Cristo y el Espíritu de Cristo obraba proyectando el trabajo, adelantándolo, porque todo el trabajo de Cristo, y esto hay que entenderlo desde ahora, es un trabajo en continuidad de la primera generación hasta la última. Las generaciones pasan, pero Cristo continúa haciendo el trabajo con la siguiente generación hasta culminar en la última, y cada generación debe dar su aporte al avance del propósito eterno de Dios. Amén. Entonces en ese avance, que es como subir una escalera de caracol, es como cuando tú vuelves a pasar en una nueva oportunidad por un punto semejante, pero un poquito más avanzado. En la casa de Dios, como hemos estudiado, la escalera no es así directa, sino que es en caracol, como quien dice, vuelve y juega, vuelve y juega. Hay una nueva actitud, una situación parecida a la anterior, pero un poquito más elevada. Por eso es en caracol, por eso se repiten las situaciones parecidas o semejantes o análogas. Amén.
Entonces aquí dice Eclesiastés capítulo 1, los que puedan verlo en su Biblia, dicen los versos 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Note, ¿qué es lo que fue? O sea, lo que fue lo que aconteció en el pasado. ¿Pero qué es? Es solamente un acontecimiento pasado y no tiene nada que ver con el futuro, no tiene implicaciones en el plan de Dios, no tiene repercusiones, no tenemos ninguna lección que aprender de lo que fue. Sí, mire lo que fue. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea que en el futuro se va a repetir la historia. Así que tenemos que aprender de la historia para no caer en los mismos errores del pasado. Cuando una situación semejante o análoga acontezca, ¿qué va a acontecer? Lo mismo se va a repetir porque la naturaleza humana es la misma, porque el propósito de Dios es el mismo, porque Satanás también sigue peleando la suya a la manera de él. Así que las situaciones se van a repetir y las del pasado nos enseñan cómo enfrentar las del presente y del futuro, porque lo que fue es lo mismo que será. ¿Se da cuenta? Esa frase ya dice mucho y ahora vuelve el Espíritu y dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Por qué? Porque el ser humano es el mismo. Satanás es el mismo y sobre todo el Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso la escalera en caracol de la casa de Dios es en caracol. Léalo en Primera de Reyes 6, ahí lo vas a ver. Entonces luego dice, y nada hay nuevo debajo del sol. O sea, de pronto empiezan a acontecer cosas, pero ya parecidas acontecieron en el pasado, y si aprendemos a sacar provecho de la historia, ya estamos bien entrenados con el olfato. Ya cuando empiezan a suceder ciertas cositas, usted empieza a ver cómo se empieza a tender la trampa, el avisado del mal y se aparta. Huye como gacela del que arma lazos, pero el que no sabe ni que le están armando lazos no se da cuenta. El avisado ve el mal y se aparta, pero los simples pasan y llevan el daño porque no están avisados, porque no están entrenados, porque no han aprendido las lecciones de la historia. Pero el que ya las ha aprendido, ya pasó por cosas semejantes, o por lo menos ya vio cómo la palabra y la historia muestran lo que ha pasado, cómo fue que se fue haciendo, entonces ya tienes la sensibilidad para no comerse todo el huevo cuando huele feo. O sea, como decíamos la vez pasada, y solemos decirlo muy a menudo, no es necesario comerse todo el huevo para saber que está podrido. Cuando usted ya conoce a qué huele un huevo podrido, con un olorcito dice, este huevo está podrido, yo esto no me lo voy a comer. Pero el que no, piensa que es queso gruyère. Y resulta que no era. Piensa que era cañandonga. Y no era cañandonga, era huevo podrido. Entonces por eso hay que aprender la sensibilidad con tiempo. Y para eso Dios hace que las cosas se repitan. Entonces dice así, nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. De este principio hermenéutico del Espíritu Santo por Salomón, tenemos que tenerlo muy en cuenta para entender las coyunturas y los principios permanentes que se mueven en las coyunturas. Habrá otra coyuntura, pero el mismo principio. ¿Se da cuenta? Por eso hay esas repeticiones. Pasémoslo al capítulo 3 ahora, los versos 14 y 15, donde el Espíritu Santo continúa insistiendo en esto por medio de Salomón. Usted sabe que el Eclesiastés es el libro de la ancianidad de Salomón. Cantar de los Cantares es el libro de la juventud de Salomón.
Proverbio ya es el libro de la madurez, pero todavía no la vejez, no la ancianidad. Pero Eclesiastés es el libro de la ancianidad de Salomón, cuando se había apartado y apostatado y cuando regresó aprendiendo mucho. Entonces en este libro por eso ve lo que entendió Salomón, cómo Dios le hizo comprender el asunto, le prendió la lamparita. Como dice, Urim, luces, Tumim, perfecciones. Entonces dice acá el 3:14 del libro de Kohelet, que quiere decir el predicador, o Eclesiastés, que todo es lo mismo. He entendido, gracias a Dios, después de tantas vueltas, gracias a Dios, hasta después de la apostasía, él retorna ya viejito y entiende. ¿Qué es lo que ha entendido Salomón? Que todo lo que Dios hace será perpetuo. O sea, vuelve y juega, aún en tu vida Dios, si no pasaste una primera prueba, en su misericordia te da alguna otra oportunidad para que ya no vuelvas a lo mismo y así cada vez fallas menos. Amén. Y te vas perfeccionando por el Señor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, porque son principios, ni de ello se disminuirá. Y miren esta frase, y lo hace Dios, o sea, el que controla todo esto es Dios mismo. ¿Y para qué lo hace de esa manera? Para que delante de Él teman los hombres. O sea, los hombres se dan cuenta que Dios maneja todo, se da cuenta el control que tiene, y entonces ahí nos damos cuenta, bueno, las cosas no están a la topa tolondra, es decir, que acontezcan por casualidad, nada de eso, el Señor está controlando todo. ¿Ve? Entonces dice que teman delante de Él los hombres aquello que fue, note, en ese contexto de lo perpetuo que hace Dios, aquello que fue. Porque noten, usted piensa que los acontecimientos son solamente por ocurrencia. Quiero leerles una frase que ojalá no le entiendan mal. Vamos al libro de Jeremías, porque entre Jeremías y Ezequiel está Lamentaciones. Entonces vamos a leer allí, en el libro de las Lamentaciones, algo que está escrito y que si yo me acuerdo, si no encuentro el versículo porque no lo marqué, se lo digo de memoria. Pero el que se acuerde de dónde está escrito, porque aquí ya no encuentro la marquita, entonces se lo voy a decir en memoria y alguno que le encuentre primero me ayuda, o nos ayuda a todos y nos dice dónde es que está. Pero se los voy a decir, está aquí en el libro del Eclesiastés. De Lamentaciones, perdón, ya estamos en Lamentaciones. Dice así: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? 3:27. ¿Cómo? No, ¿qué capítulo? 3:37. Bueno, gracias a Dios. Alguien tiene un esfero, lo marco ya, de aquí estaba listo. El 37 es exactamente 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. No es que Dios haga lo malo, pero le da permiso al que lo quiere hacer. Le dice a Abraham, Balaam, no vayas, pero él insistía en ir. Bueno, ve pues. Dios no quiere que el querubín lucero se volviera diablo, pero insistió. Bueno, ve pues, te voy a juzgar. O sea, Dios permite. ¿Ve? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ya sea que lo haya mandado, lo que es bueno para que se haga, y lo que es malo permitiendo a los malos que insisten en hacer lo suyo, y como Él lo va a juzgar, le permite hacer el mal por un tiempo, pero controlado, porque no hay mal que por un bien no venga. ¿Ve? Entonces aquí dice,
de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? O sea que el hombre no se tiene que lamentar en nada de lo que ocurre, sino en su propio pecado. En eso sí hay que lamentarse. Laméntese el hombre en su pecado. O sea, si Dios permite alguna cosa, que un tsunami, que un terremoto, que una invasión, que una revolución, quién sabe qué, una peste, algo. Si no sucedería si Dios no lo permite. Ahora, Dios lo permite según su carácter perfecto, bueno, santo, benevolente, que no muda, pero que a veces tiene que corregir y entonces permite esas cosas por un tiempo. Entonces por eso no hay que lamentarse de lo que sucede en la ciudad. Hay que lamentarse de nuestro pecado, que es lo que causa que Dios tenga que permitir que sucedan ciertas cosas que podrían no suceder. Pero a veces si no nos mueve el piso, seguimos felices en el shopping, como siempre menciono el shopping, ¿verdad? La cuestión está que nos olvidamos de Dios, del shopping va para el partido va para la fiesta, va para las vacaciones, pero no va para Dios. Si Dios nos mueve un poquito el piso, ay, como que ahí sí nos acordamos de Dios. Entonces no nos lamentemos por lo que Dios permite. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, es decir, Dios permite que suceda. Dice, en el día del bien goza del bien, pero en el día de la adversidad, dice también Eclesiastés, o sea, el Espíritu Santo por este viejito, Salomón viejito, ya experimentadito, ya quebrantadito. ¿Quién será? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente en lo que sucede, no? Laméntese, sí, pero en su propio pecado. De eso lamentémonos, de haber fallado tantas veces, de errar, de pecar. De eso lamentémonos, no lo que Dios tiene bajo su control. Porque a Dios no se le escapa nada de su control. Si vienes opresión y que hacen esto, dice, acuérdese que sobre el alto vigila otro más alto. Y otro mucho más alto, que es el Altísimo, está sobre todos. Así que Dios tiene control de todo y Él quiere que en el día del bien gocemos del bien y que en el día de la adversidad consideremos. Amén. Consideremos. Entonces, estas partes que hemos leído acá, tanto en Lamentaciones como en Ezequiel, en Eclesiastés por Salomón y Lamentaciones por Jeremías, tengámoslo presente para el primer libro que vamos a leer de uno de los profetas del retorno. Ya la vez pasada recordamos en Esdras, capítulo 4, que después del capítulo 3, cuando comienza la restauración del altar, la colocación de los cimientos del templo, y cuando apenas va a querer empezarse, vienen los pueblos vecinos a impedir la reedificación del templo. Entonces ahí aparecen los adversarios oponiéndose, y ahí entonces que Dios envía a esos dos profetas, Ageo y Zacarías. Por eso les dije, hay una lectura histórica, que es lo que pasó en el tiempo de Ageo, de Zacarías, de Zorobabel, de Jesúa, de Esdras, de Nehemías. Eso es una lectura histórica. Pero esa lectura histórica sirve de alegoría para cuando se va a levantar el templo. Y el templo en el Nuevo Testamento es el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. La restauración de la iglesia del Señor está tipificada, simbolizada en estos templos. Mire lo que dijo el Señor a David. David, tú has derramado mucha sangre. Él tenía la buena intención de hacerle casa a Dios, pero el Señor sabía y le dice, tú no me edificarás casa. Él preparó las cosas, pero él mismo no le edificaría casa. Tu hijo que nacerá de ti, él me edificará casa, y yo le seré el padre y él me será mi hijo. Entonces vino el primer cumplimiento tipológico, que fue el hijo de David, Salomón, que edificó el templo físico. Pero ese no es el verdadero hijo de David.
ni el verdadero templo. El verdadero Hijo de David es el Señor Jesús. Y el verdadero templo no es físico, es casa espiritual, como dice San Pedro, y se refiere a la iglesia del Dios vivo, no a X o Y denominación, sino al cuerpo de Cristo, la suma de todos los verdaderos hijos de Dios, limpiados por la sangre del Cordero, regenerados por el Espíritu Santo. Esos son el cuerpo de Cristo, esos son la iglesia de Dios, y ese es el templo de Dios. Por eso dice, vosotros sois el templo de Dios. Pero aquel otro templo era como una maqueta, y antes el tabernáculo era como si fuera un plano. Aquí hemos estudiado cómo Eva es el edificio de Dios primero, porque en el hebreo dice, le edificó una mujer. La iglesia, representada por Eva. Luego Betel es la casa de Dios, está en las líneas principales. Betel es casa de Dios, la época patriarcal. Luego viene Moisés, la época del tabernáculo. O sea que ahí va pasando de unos bosquejos a un plano, y luego viene el templo real edificado por Salomón, pero luego viene la dispersión, y luego viene la restauración en el tiempo de Zorobabel, ¿se da cuenta? Y luego cuando llegue el tiempo del Señor Jesucristo, viene el verdadero templo espiritual, las arras en espíritu. La iglesia como el verdadero templo, Cristo como el verdadero Cordero, el Espíritu Santo como el verdadero aceite, la cruz como el verdadero altar de bronce. O sea, se va pasando. Y aquí ya hicimos un seguimiento del avance tipológico del altar de bronce como unos capítulos dentro del motivo bíblico de la casa de Dios, desde el principio con Eva hasta la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero en Apocalipsis. Estamos siguiendo eso. Entonces ahora nosotros vamos a llegar a un tiempo que fue un tiempo histórico, pero que ha servido de tipología. Pablo leía de Abraham, de Sara, de Agar, de Ismael, de Isaac, y aunque esa era una historia real, que al leer esa historia tenemos que interpretarla en primer lugar de manera gramático-histórica, es una historia que aconteció, pero Pablo dice, con los ojos abiertos, esta es una alegoría. Esta Sara corresponde al nuevo pacto, y Agar corresponde al antiguo pacto. Ismael, al que trata de servir a Dios en su carne. Isaac es al que nace del Espíritu. Entonces él vio una segunda lectura sobre la historia patriarcal. Él vio proyectada la mano de Dios, que proyectaba a su vez una alegoría para hablarnos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Cuando Pablo vio a Adán, leyendo Génesis, que pasó por esa operación y le abrieron el costado y le sacaron una costilla y le hicieron una mujer, él dice que ese hombre Adán era figura del que había de venir, que es Cristo, que también fue operado en la cruz, también le abrieron el costado con una lanza para poder tener iglesia en la redención. Entonces tú ves que hay una segunda lectura alegórica. ¿Ve? Entonces así sucede por causa de lo que dice, lo que ha de ser fue ya. Dios restaura lo que pasó. Entonces, ahora vamos a leer los profetas del retorno. Porque la iglesia tiene que volver a ser restaurada como la novia que se le concedió vestirse de lino fino para el Señor. Entonces, no solamente vamos a leer la historia de Esdras y de Zorobabel, etcétera, sino que vamos a ver los principios de restauración en la iglesia, que es el verdadero templo. Pero también habrá un tercer templo, que es el que se edificará en el milenio, para el milenio, donde estarán tanto los vencedores de la iglesia como los 144.000 de las tribus de Israel, que recibirán al final al Mesías. Y aquí ya hemos estudiado cómo esa tipología de la casa de Dios va pasando y siendo engrandecida en las siguientes etapas, pero manteniendo los principios de siempre. Entonces tenemos que hacer una lectura que también sirva para el milenio, una lectura que sirva para la iglesia
y una lectura que sirva para conocer la historia donde se ven esos principios de la mano invisible de Dios. Entonces vamos a ver a Cristo primeramente en toda la espina dorsal del profeta Zacarías. Vamos a empezar ahí, porque también Zacarías fue avanzando en la revelación. Y esa revelación que aparece en el libro del profeta Zacarías abarca varias épocas. Y aquí ya hemos estudiado el asunto de los tiempos y las señales de los tiempos. Y hemos leído Daniel y hemos visto la época de Babilonia y la época de Persia y la época de Grecia y la época de Roma y la época de la Unión Europea para darle su poder al anticristo. Lo hemos visto. Y esas mismas épocas también aparecen en Zacarías. Zacarías habla para todas esas épocas. Y también la revelación de Jesucristo que se da en Zacarías, siendo Zacarías un importante profeta mesiánico, vemos que el trabajo de Cristo en el Antiguo Testamento, el trabajo directo de Él como teofanía divina, como ángel de Yahvé, y luego apareciendo después su encarnación y su venida como naciendo como dice Miqueas en Belén, y él viniendo como un burrito en la primera venida de Cristo, y luego habla hasta de la segunda venida de Cristo hasta el milenio. O sea que la profecía de Dios por Zacarías comienza en la época cuando salieron recién de Babilonia. Incluso esa salida no está completa porque sigue diciendo que tienen que seguir huyendo. Por eso es que cuando leemos la Biblia vemos que la primera salida fue del remanente con Yeshua o Josué, hijo de Josadá, y con Zorobabel. Fue una primera salida. Pero después hubo otro contingente que salió también después, que fue con Esdras, que él no vino a edificar la casa, sino ya estaba edificada, pero vino a adornarla. Y después vino Nehemías, que fue para arreglar la ciudad, ya no solo la casa, que adornó Esdras, que fue la que terminó de construir Zorobabel. Entonces está el periodo del remanente que viene con Zorobabel para empezar de cero y terminar la casa con la plomada en manos de Zorobabel. Y aquí ya estudiamos el plomo. Y después de ahí pasamos al tiempo el otro contingente que también tuvo que salir y venir con Esdras. Y después la edificación ya no del adorno de la casa, sino levantar los muros de la ciudad. La ciudad tiene en el centro la casa. La casa es la que hace a la ciudad capital. Y la capital es la que tiene la influencia a toda la región y el país, y el objetivo de Dios es que la palabra salga de Jerusalén para corregir a las naciones hasta muy lejos, hasta la venida de Cristo, hasta el milenio, que después también continúa con la Nueva Jerusalén. Entonces nos vamos dando cuenta cómo la escalera va subiendo, va pasando de Eva a Betel, de Betel al tabernáculo, del tabernáculo al primer templo, del primer templo al segundo, y del segundo a la iglesia, y de la iglesia al tercer templo y al milenio, y de ahí a la Nueva Jerusalén, la casa siendo edificada. Pero empieza en lo más pequeño, las líneas maestras, y luego vienen a los huesos, se le ponen los músculos, a los músculos los nervios, a los nervios la piel, a la piel los vellos, las cejas, las pecas, los lunares, en fin. Y así todo está relacionado, toda la Biblia es el trabajo de Cristo. Y la columna vertebral o la espina dorsal es el avance de Cristo, que es el ecónomo del Padre, el representante, el mensajero del Padre, el testigo del Padre, el realizador, porque el Padre lo hace todo con el Hijo. No hay nada que el Padre haya hecho solo. Él lo puede hacer solo, pero Él no quiso. Todo lo ha hecho con el Hijo. En el principio era el Verbo, ya era en el principio. Y el Verbo era con Dios y era Dios. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Hijo. Entonces aquí lo que tenemos que ver es qué hizo el Hijo. Y cómo el Hijo fue avanzando
de tiempo en tiempo, hasta el cumplimiento de los tiempos en el reino definitivo final, pero que ha sido edificado por el Padre, con el Hijo y el Espíritu, que dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Eso que está haciendo Dios, el Padre no lo hace solo, lo hace con el Hijo, y el Espíritu tampoco actúa solo, ni habla por su propia cuenta, sino lo que oye del Padre y del Hijo. Y Él es el que obró en el pasado y está obrando hoy, y cada generación tiene que ser fiel a su generación. Y también aquí nos muestra toda la espina dorsal de la obra del Hijo, desde la época en que está gramático-histórica y que está viviendo Zacarías en el tiempo de Zorobabel y de Salatiel, hijo de Salatiel, y tiene que hablarle y animar, y aquí vamos a ver cómo le anima, con visión le anima. Hay las profecías que Ageo y que Zacarías le hablan a Josué y a Zorobabel, pero luego también habla, y vamos a irlo viendo, habla de Babilonia, pero también de Persia, y también de Grecia, y también de Roma, y también hasta del anticristo, y hasta de la venida del Señor y el milenio. O sea, toda esa visión tiene Zacarías. Entonces necesitamos ver cómo se va revelando Cristo a Zacarías, avanzando hasta que llega en ese avance de la época de Persia. Recién salió el primer contingente, que está hablando es para Josué y para Zorobabel, pero todavía no para Esdras, que es el segundo contingente. Desde la época esa, desde que ya salió el primero contingente de Babilonia, pero hay otro que tiene que seguir saliendo. Y cómo entra en el periodo o kairos de Persia, como dice, el orden de los tiempos y los límites de la habitación de cada pueblo, de cada llamada civilización, que Dios llama bestia, porque la civilización es la Trinidad Divina en la iglesia, y en el reino de Dios es la civilización. Lo demás es un parto en medio de bestias. Entonces ahí va pasando la mano de Dios, la línea del río de Dios, que está en enemistad con la otra línea, la del dragón, que también es un río, es una corriente del mundo que se opone a lo que Dios está haciendo. Y ahí vemos ese conflicto, y ahí vienen los enemigos, pero viene el avance del pueblo, pero también vienen los carpinteros. Y los carpinteros son los que corrigen a los cuernos enemigos, y por ahí comienza Zacarías, en el contexto de una edificación multisecular, pero sucediendo lo propio de la coyuntura del tiempo de Zacarías, pero a la vez como profeta previendo, y también los acontecimientos siendo gobernados por Dios para que sirvan de alegoría, para enseñar lo que va a ser en el futuro. ¿Qué es lo que ha de ser? Lo mismo que fue. Entonces ahí tenemos que tener esa triple lectura de Zacarías y de los profetas del retorno y de la época. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que dar a luz, Israel tiene que dar a luz, y la venida del Señor introducía el milenio, y ya Dios ya venía preparando las cosas del milenio desde antes. Entonces vamos a empezar leyendo el primer capítulo de Zacarías. El primer capítulo de Zacarías, sobre la base de esta visión general que acabamos de ver, y sobre la base de lo que dijimos la vez pasada, el viernes, la introducción a los profetas del retorno. Amén. Entonces, vamos a leer primeramente, y vamos a ir leyendo con cuidado, y voy a pedirle que subraye unas cositas, porque aquí comienza a aparecer Cristo de una manera suave, que usted no lo vaya a entender. Por eso el viernes, antes de estudiar, regalamos a los hermanos que no tenían y que querían tenerlo, ese estudio bíblico sobre las salidas teofánicas, tal como aparece en Miqueas esa expresión, las salidas del que sería el Mesías
pero que eran salidas desde el principio, desde los días de la eternidad, de la antigüedad. Siempre que Dios se aparecía, era a través de aquel mensajero llamado el ángel de Jehová, el ángel de su faz, el ángel del pacto, que decía ser Dios, y se le llamaba también Jehová, como en Éxodo 3:14, cuando se le apareció el ángel de Jehová en una zarza a Moisés. Pongan atención a esto, hermanos, para que no lo entiendan mal y entiendan bien Zacarías. Empecemos por Éxodo 14 para ver quién es este ángel, que no es un ángel creado, porque la palabra ángel no se refiere a naturaleza, sino a oficio. Si usted oye la palabra carpintero, es un oficio. Si oye la palabra arquitecto, es un oficio. Puede ser hombre el arquitecto, puede ser mujer. ¿Ve? Y así también sucede con la palabra mensajero. Hay una palabra que en el hebreo es malak, que se traduce al griego ángelos, que quiere decir ángel, y que es el significado mensajero. Entonces, si es una paloma mensajera, es una paloma mensajera. Pero puede ser un mensajero humano, como cuando Jesús envió a sus discípulos a prepararle la cena ya donde una persona que ya estaba escogida, y ellos iban al ver un hombre con un cántaro, que era raro porque antes eran las mujeres que llevaban cántaros. Pero el Señor ya sabía, ya había hecho ese arreglo, ya se los dijo: vayan a tal parte, y cuando vean a un hombre que va con un cántaro, segundo el hombre que sabía que esos eran los discípulos, pero como era tiempo de persecución, se puso el cántaro, y esa era la señal para ver en qué casa era donde iba a ser la reunión para la Santa Cena. Entonces los apóstoles vieron la señal, un hombre con un cántaro, y llegó y le dice: ¿dónde va a ser la cena con mis discípulos? ¿Ve? Esos que fueron enviados por el Señor, cuando tú lo lees en el idioma griego, son llamados de ángelos, o sea, ángeles. No eran ángeles de naturaleza como Gabriel o Miguel o los millares de ángeles de ese mundo celestial creados por Dios que existen, pero sí tenían el mismo oficio que ellos, eran mensajeros de Dios. ¿Ve? Entonces aparecen los ángeles de las 7 iglesias. Claro que hay ángeles celestiales que cuidan las iglesias, pero también hay personas enviadas para transmitir el mensaje de Dios a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras y tal, y le habla a las iglesias. Un mensajero, por eso algunas versiones: dile al mensajero de la iglesia en Éfeso o en Esmirna, etcétera, hasta la Odisea, y a todas las iglesias. Luego aparece los ángeles celestiales, como los que sabemos que aparecen, el ángel de la guarda, los guerreros, los de adoración, en fin. Pero también el Hijo de Dios, que es divino, que no es un ángel creado, pero sí tiene el oficio de ser el mensajero, el representante, la aparición de Jehová. Es el ángel de Yahvé, que es el mismo Cristo, y que es el que dijo que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí ya lo hemos estudiado, y por eso antes de empezar a estudiar Zacarías, donde vamos a profundizar en eso, le pedí a los hermanos que leyeran el estudio anterior sobre las salidas teofánicas. ¿Quiénes ya lo tienen? ¿Quiénes lo tienen? Levanten la mano los que lo tienen. Y de los que lo tienen, ¿quiénes ya lo han leído? Un poquito menos. Bueno, les ruego que lo lean. Los que no lo tienen lo pueden conseguir gratis, si hay algunos acá, o si no en casa, podemos traer ahora después del almuerzo, ¿no? Para que lo estudien, para que les sirva de base a lo que hoy al respecto se va a profundizar en Zacarías. Amén. En Zacarías. Entonces, leemos acá en Éxodo capítulo 3. Hay en ese librito, que es un estudio bíblico sobre ese tema de las salidas teofánicas, cada aparición de Cristo antes de la encarnación, la roca que guiaba a Israel, que era Cristo, el Hijo del Padre, amén, pero que se aparecía hablando como Dios, pero se le llama el mensajero de Yahvé, y se le llama también Yahvé, y es también Yahvé, pero el Hijo. Entonces, ese estudio le pido que lo
estudien junto con otro, que también vamos a traer después de almuerzo si aquí no hay, que se llama Testimonio Divino acerca de la divinidad del Hijo de Dios. Para que cuando usted oiga que se le aplica a Jesucristo el nombre de ángel de Yahvé, no piense que es una criatura, como dicen los testigos llamados de Jehová, pero que son más de Charles Taze Russell. ¿Ve? No estamos negando la divinidad del Hijo, estamos hablando de uno de los oficios celestiales de Cristo. Pero también Él es creador y también es Dios con el Padre, y eso está en el otro estudio. Un estudio muestra su divinidad y otro muestra uno de sus trabajos para el Padre, porque el Padre todo lo hace por medio del Hijo, y hay trabajos celestiales y hay trabajos terrenales. ¿Me entienden? Entonces les ruego leer, no solo tener los folleticos y no estudiarlos con su Biblia. Léalo en la Biblia y véalo en la Biblia. Lo que hacen esos estudios es agarrar el versículo y mostrárselo, el otro versículo y mostrárselo. Eso es ese estudio. Pero lo importante es que usted lo vea en la Biblia. El librito es solo para exponer las palabras de la Biblia, que la Biblia dice que también la exposición de la palabra ayuda, ¿verdad? Eso está en los Salmos, ¿no? Entonces, para eso les pido leer eso, para que tengan más claridad y no se confundan. Amén. Porque vamos a pasar aquí profundizando eso. Vamos a dar un paso más allá de lo que está en el librito de las salidas teofánicas, donde algo ya se dijo. Pero ahora vamos a seguir la columna dorsal, o sea, la columna vertebral, la espina dorsal de Zacarías, la parte divina y cristológica. Y luego como eso va pasando por los tiempos y las señales de los tiempos, hasta el día del milenio, habla Zacarías, y también de la eternidad. Entonces, hermanos, por causa de lo que dije, solo voy a leer el pasaje clave, que es uno de los más importantes, al respecto de esta teofanía o manifestación divina del Hijo de Dios, del Verbo de Dios que estaba con el Padre eternamente, siendo Dios con Él, y nada de lo que el Padre hizo lo hizo sin el Hijo, y todo lo hizo con el Hijo, incluso la creación. Ahora vamos a ver cómo Él es, aquí llamado en Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Como esto se escribe después que sucedió, ya se le llamó monte de Dios. ¿Dónde? Donde se le apareció el ángel de Jehová. Se le llamó monte de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová era la aparición de Dios. Mírela, aquí lo sigue diciendo. Y una aparición de Dios es una teofanía. Y por eso hablamos de salidas teofánicas, o sea, manifestaciones de Dios. Cuando se aparecía, aunque a Él nadie lo puede ver, se aparecía no en toda su gloria, sino hasta donde podían aguantar. Como Moisés quería verlo en toda su gloria, dijo: Moisés, no me verá hombre y vivirá, así que voy a tener que esconderte en la roca herida, voy a taparte, solo voy a pasar mi espalda. Y casi se muere Moisés, casi se muere, y a la vez empezó a brillar, reflejar la gloria de Dios, pero no la podía ver directamente. Y por eso cuando Manoa y su esposa vieron, dijeron: uy, ahora vamos a morir porque hemos visto a Dios. Digo, no, si Él nos quisiera matar no se nos hubiera aparecido, porque Él se aparece hasta donde puedes aguantar, porque toda su gloria nadie ha visto jamás a Dios. Pero Moisés lo veía cara a cara, pero no en toda su gloria. Solo vio la palma escondiendo el resto de su gloria y casi se muere. ¿Me entienden? Lo que es una teofanía es una aparición divina a través del Hijo, pero no en toda su gloria, sino hasta donde pueden soportar los hombres. Pero entonces esta es una de las más importantes y donde queda más claro que el ángel de Yahvé es el mismo Yahvé y es el mismo Hijo de Dios.
no un ángel creado, sino una manifestación restringida de Dios, una teofanía. Entonces, léanlo conmigo, a ver quién se le apareció. Y se le apareció el ángel de Jehová, o de Yahvé. Y este de es una palabra que el español le agrega. Realmente, el original hebreo dice Malak Yahvé, o sea, el ángel Yahvé. O sea, Yahvé como el mensajero del Padre, el Hijo, el Verbo que estaba con Dios y era Dios, que salió muchas veces y al fin se encarnó como Jesús, pero que no es sino el mismo Dios, pero el Hijo. Y vean que es Dios. Miren cómo habla este ángel. Se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? O sea, Dios no usaba nada de la zarza para brillar, no usaba nada de lo natural, él brillaba por sí mismo. Viendo Yahvé, ahora ya no es solo el ángel de Yahvé, ahora es Yahvé mismo, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Entonces, ¿quién es el que está en medio de la zarza? Dios mismo a través del ángel de Yahvé. ¿Y qué le dijo? Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre. ¿Cómo habla este ángel Yahvé en la zarza? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dijo Yahvé: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido. El que lo llena todo, que está todo en todas partes, como omnisciente, ahora tiene una aparición teofánica en la zarza, y por eso hice descendido. ¿Ve? Y dice así: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Note quién es el que está hablando: Dios mismo. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Y también es la señal para todos los apóstoles. Por eso Pablo, en la segunda a los Corintios, habla de la señal de apóstol. ¿Cuál es la señal de apóstol? Que lo envió y las cosas no estaban hechas, pero Dios las hizo por medio de él. Y cuando las cosas ya estaban hechas, esa era señal de que Dios lo había enviado a Pablo y también a Moisés. Por eso se habla en la Biblia las señales de... Hoy mucha gente quiere llamarse apóstol, pero no ha fundado ninguna iglesia, no ha hecho lo que tienen que hacer ellos. Su revelación no es la que tienen los apóstoles, que dice en Efesios 6, cuál es la revelación que el Espíritu le da a los apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Y esas palabras de Pablo, las señales de apóstol, las saca de este pasaje. Fíjese este pasaje. Dice, verso 12 del 3 de Éxodo: ve, porque yo estaré contigo, y esta te será por señal de que yo te he enviado.
cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gente que estaba en Egipto fue sacada y resultó adorando a Dios en el monte, o sea, en lugares celestiales, en Cristo, si vamos a tomar la analogía. Esas son las señales de apóstol. Entonces dice acá, y si ellos me preguntaren, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Note quién era el que lo envió, con quién se encontró y quién le hablaba. El ángel de Jehová, pero de que él decía que él era el Dios de Abraham, de Isaí y de Jacob, y es el que le está mandando. Entonces dice, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, uy, ahora sí que llegamos a ver, ¿quién es este ángel de Jehová? Dios de Abraham, de Isaí y de Jacob, que se le aparece a Moisés y lo manda, y le dice, ¿cómo te llamas? Yo soy el que soy. Por eso el Hijo es también Dios con el Padre. En el principio era el verbo era con Dios, o sea, el Hijo con el Padre antes de la encarnación, y Él era también Dios. Y nada de lo que hizo el Padre lo hizo sin el Hijo, y todo lo hizo el Padre con el Hijo, en el Hijo y para el Hijo. Y entonces dice acá, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, que eso es lo que quiere decir Yahvé o Jehová. Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Note la explicación de Dios. Así dirás, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. ¿Y qué quiere decir Jesús? Yahvé Salvador. ¿Y qué más dice acá? Después, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, mire cómo le tiene que decir, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció, diciendo. Entonces, ¿quién fue el que le apareció? El ángel de Yahvé, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ese es el Hijo. Esa es la acción del Hijo en el Antiguo Testamento, una sola de ellas estamos analizando. Ahí en el librito, Salidas Teofánicas, van a ver muchas. Pero aquí, que vamos a entrar en Zacarías, vamos a tener que profundizar más. Entonces, aquí dice más. El Dios de vuestros padres Abraham, ¿verdad? Dile a los ancianos, me apareció, dice, el Dios de Abraham, dice, y Jacob me apareció, verso 16, diciendo, en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, ¿quién? Dios, que apareció, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir, sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis Egipto.
Luego los otros decían, no te ha aparecido Jehová. Entonces ahí le tienen que dar la señal de la mano, y por eso los masones, queriendo reproducir eso, porque se metía la mano aquí dentro de su vestidura y ahí se le volvía leprosa y la volvía a meter y se le volvía, esa era la señal. Y como los masones les gusta tener señales, se copiaron de la de Moisés y ellos se ponen la mano aquí. Tú ves las fotos de Lenin, de Trotsky, hasta de Hitler, hasta el propio Francisco I poniendo su mano aquí adentro, así como la señal. Pero esa no es la de Moisés, la de Moisés es de Moisés. ¿Ve? Metía su mano aquí, escondida. Esa era la señal, la sacaba leprosa, la metía otra vez, la sacaba bien. Y luego la otra señal, la de la serpiente, que era el bastón que se convirtió en serpiente, y cuando los otros brujos, Janes y Jambres, quisieron, vino la serpiente. Moisés se comió las de Janes y Jambres. Ustedes conocen eso. Solamente usé un ejemplo, pero esto se sigue repitiendo a lo largo del Éxodo, y la Biblia lo dice claramente. Y aparece también en Josué, ya aparece en Jueces, ya aparece en Samuel, en Reyes, aparecen los profetas, en Isaías, en Malaquías, en Ezequiel y en Zacarías también. Y ya fue mencionado a vuelo de pájaro en el librito de las salidas teofánicas, pero aquí nos toca estudiar a Zacarías más a fondo. Y como les dije, la espina dorsal de la revelación de Zacarías, que abarca los tiempos hasta el milenio, ahí se ve una revelación progresiva de Jehová, que tú la vas viendo cómo progresa a lo largo de Zacarías y a lo largo del tiempo para el cual está tratando Dios con Zacarías, para el tiempo de Persia, luego para el tiempo de Grecia, y para el tiempo de Roma, y para el tiempo del anticristo, y para el tiempo del milenio. Vas a ver el avance. Apenas estamos introduciéndonos, pero era necesario lo de al viernes y lo de hoy. Entonces ahora sí, hermanos, vamos para el libro de Zacarías y vamos a ver el capítulo 1, donde empieza algo que tenemos que leer con cuidado, porque el problema nuestro es que leemos casi sin cuidado, no invocamos al Señor, le pedimos que nos enseñe, nos confiamos solamente en nuestra mente natural, y si leemos a toda, a veces para cumplir un deber. Ya leí el capítulo que me tocaba hoy, ya lo cumplí a toda carrera. Hoy que día es 31, hoy me toca 31 de Proverbio y lo leo a todo, ya cumplí el deber. Así no es. Hay que buscar al Señor y orar de verdad y depender de Él y pedir: Señor, abre mis ojos. Pero Él te abre los ojos cuando una frase te la asocia con otra, y estas dos con una tercera, y estas tres con una cuarta, y ahí el Señor va armando el rompecabezas y la visión se va abriendo. Entonces por eso les hablé de una revelación progresiva de Cristo en este profeta cristológico de la época del retorno, que es Zacarías. Entonces vamos allá a Zacarías, capítulo 1 del profeta Zacarías. Está antes de Malaquías, que es el último, que también habla del ángel del pacto, que es Cristo, y también habla de Juan el Bautista, que es su mensajero, y que también la palabra Malaquías es un mensajero de Jehová, pero es creado. Como Juan el Bautista es también un mensajero, y la palabra también es Malak, y también es ángelos, pero Juan el Bautista es un mensajero, pero humano. Malaquías es un mensajero humano, pero Gabriel es un mensajero no divino, pero angelical, creado. Pero el Hijo es el mensajero del Padre, el testigo fiel y verdadero. Nadie ha visto al Padre sino por el Hijo. Pero el Hijo no aparece solo en la encarnación, Él aparece en la creación y en el actuar de Dios, en las apariciones de Dios a todo lo largo. Y por eso ese librito, Salidas Teofánicas, es como la espina dorsal de todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo en lo esencial. Pero ahora vamos a verlo más
acercando el zoom, ¿ve? Ya de ver todo, vamos a la época de Zacarías y vamos a verlo con más detalle en Zacarías. Amén. Entonces empezamos, después continuamos a la tarde, pero avancemos un poquito más. Avancemos el 1. Amén. Ahora fíjense la época. La época es cuando estamos en el escatón, en el Kairos o en el león de Persia. Los tiempos. ¿Ve? Los tiempos, llegado el cumplimiento del tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Dios cambia los tiempos quitando reyes, aquí quitó a lo de Babilonia y puso a lo de Persia para que empezara la primera migración del remanente a Persia. Todavía falta más migración, la de Esdras, que es el segundo contingente. En el 8º mes, o sea el mes de Bul, segundo mes del año segundo de Darío, este es Darío el persa, Darío Histaspes, o sea que está hablando, como dice Esdras 3, que Dios levantó a Ageo y a Zacarías para apoyar a Zorobabel y a Josué para comenzar la restauración de la casa de Dios en Jerusalén. Porque el Kairos de Babilonia tenía el propósito de cocinar el remanente durante 70 años. Entonces Dios le dio 70 años a Israel dentro de Babilonia porque ellos habían provocado a Dios a ira. Ahora Dios los corrigió, ahora Dios usó el cautiverio, la diáspora, ¿verdad? Que es distinto al retorno. Hay tiempo de esparcir piedras. Eso fue en Babilonia, tiempo de recoger piedras, eso fue en Persia. ¿Ve? Entonces aquí se cambió del tiempo de Babilonia al de Persia. Ahí estamos en plena mudanza de los tiempos, Dios quitando reyes, poniendo reyes, y cuando usó a Darío el Medo, que vencieron a Babilonia, y luego Ciro el persa, que dio la orden de que se restaurara la casa de Dios en Jerusalén, y ahí fueron primero Josué y Zorobabel y el remanente del pueblo, y después fue Esdras con otro contingente. Esa es la mudanza de Kairos. Después se muda de Persia para Grecia. Babilonia era como aquella cabeza de oro en Nabucodonosor, como aquel león, y después Persia era como los brazos de plata de la estatua que vio Nabucodonosor y Daniel interpretó, pero que después en el capítulo 7 ya no era un león sino un oso. Y después vino el otro tiempo, el de Persia, que era un vientre de bronce en la estatua de Nabucodonosor, no de él, sino que él vio. Y luego era el leopardo en el tiempo de las visiones de Daniel. Y después venían las piernas de hierro, que es Roma. Y después los 10 dedos del reino dividido, que es la Unión Europea entregando su poder para hacer un reino de lo dividido, los 10 cuernos, en que entregan su poder a un cuernito en el capítulo 7, que es el anticristo. Y toda esa secuencia aparece en Zacarías, y aparece Dios hablando algo al respecto de cada secuencia de los tiempos. O sea que aquí en Zacarías está escondido Daniel. ¿Ve? Lo que Jesús habló de los tiempos y de las señales de los tiempos, y que Pablo habló del cumplimiento de los tiempos, y en Hechos habló Pablo del orden de los tiempos. Y mientras esté Babilonia no puede venir Persia hasta que se le acaben los 70 años que le tocan. Entonces Dios quita reyes, quita a Belsasar y pone a Darío el Medo, Gobarúyas, que es Gobarú en la historia, y coloca a Ciro el persa, y ahí viene el otro periodo, el otro eón, el otro Kairos, los tiempos en un determinado orden de Dios. ¿Y quién es el ejecutor del plan de Dios en todo ese tiempo? Cristo antes de la encarnación, que aparece como el ángel de Jehová en cada lugar. Y vamos a ver que ese ángel de Jehová es el mismo Jehová en cada uno de los tiempos. Es el espina dorsal. Todo lo que hace Dios en la historia lo hace a través del Hijo. Y el Hijo lo hace todo a través del Padre. No puede
el Hijo hacer nada sin el Padre, sino lo que ve hacer al Padre. Y el Padre le muestra lo que Él hace para que el Hijo lo haga igualmente con Él. Pero las salidas del Hijo no son desde que se hizo hombre. No, son desde el principio, desde los días de la eternidad, cuando Él se aparecía. Cuando Él se aparecía es el Hijo, porque al Padre nadie lo puede ver en su gloria, porque muere. Entonces el Hijo aparece y revela una parte. ¿Ve? Una parte. Y vamos a empezar a ver eso. Bueno, en el 8º mes del año segundo de Darío, o sea, ya nos ubicamos en el imperio persa. ¿Se da cuenta? Vino palabra de Jehová o Yahvé al profeta Zacarías, y como hay muchos Zacarías, este Zacarías es el hijo de Berequías, que es el papá de Zacarías, y Berequías es hijo de Ido. Por lo tanto, Ido, que también fue un vidente, el vidente Ido, fue el abuelo del vidente Zacarías. Este Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Yahvé en gran manera contra vuestros padres. No le dice así a esta generación que ya salió de Babilonia y entró en Persia para reedificar la casa y continuar el propósito de Dios. Y esa casa por fin termina como debe ser en la Nueva Jerusalén. Pero hay que empezar aquí por las maquetas hasta llegar a la espiritual, que es las arras, pero después viene el reino completo de la herencia. Amén. Entonces dice así, Dios empieza a explicarle por qué fue que tuvo que corregir a los padres de ellos en el tiempo de Babilonia, para que ellos ahora en el tiempo de Persia y los siguientes tiempos no cometan los errores que cometieron, que causó el cautiverio en Babilonia. Ahora ya durante el Cairo de Persia no es tiempo de cautiverio, sino de retorno. Por eso hablé de los profetas del retorno. Pero esa palabra retorno tiene un sentido primario, gramático, histórico de aquella vez, pero ahora estamos esperando otro retorno, el del Hijo de Dios. Y ellos hablan de las dos cosas, hablan de la primera y la segunda venida de Cristo, no solo del tiempo de ellos. ¿Ve? Entonces sigamos con Zacarías. Diles, pues, ¿a quién? Dice, así ha dicho Yahvé Sabaoth, o sea, Jehová de los ejércitos, Yahvé Sabaoth. Él hubiera podido llamarse el pastor, o hay tantos nombres de él, pero como aquí es en medio de la guerra del remanente de la mujer con la serpiente que se vuelve con varias cabezas y cuernos, entonces es la guerra, es la enemistad entre las dos líneas a lo largo de toda la historia. Entonces, ¿quién es él? ¿Qué cara está mostrando Dios aquí? La de Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Como ahora mismo, si usted ve los misiles viniendo desde la Franja de Gaza contra Israel y empiezan a subir al cielo y ¡pah!, explotar uno detrás de otro y no llegan donde tienen que llegar. Hermano, usted puede ver la mano de Dios haciendo milagros hoy, igual que lo hizo en el pasado, a favor de Israel. Entonces dice acá, no seáis pues, dice más, así ha dicho Yahvé Sabaoth, volveos a mí, el retorno, dice Yahvé Sabaoth, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé Sabaoth. O sea, el secreto para que Dios esté con nosotros es que nosotros estemos con Él. ¿Ve? No seáis como vuestros padres. ¿Qué pasó con los padres de los israelitas del retorno? A los cuales clamaron los primeros profetas, y note aquí esa expresión, los primeros profetas, porque en la Biblia se habla de los profetas primeros y los profetas postreros.
Los profetas primeros, los Neviín, hay los primeros y los postreros. Los primeros son los que escribieron el libro de Josué, Jueces, Ruth, Samuel y Reyes, que en Crónicas dice que fue Samuel, continuado por Natán y por Gad. ¿Ve? Y hay una parte que usó Samuel de los propios escritos de Josué, y también la parte de Samuel que fue continuada por Natán y por Gad hasta los tiempos de Salomón. Esos fueron los profetas primeros. Y luego vienen los profetas postreros, desde Isaías a Malaquías. Daniel lo colocan entre los Ketubín. La Tanakh, que es la Torá, más los Neviín, más los Ketubín, que es la Biblia como es llamada por Jesucristo, según Lucas 24. La Torá es la ley, los Neviín son los profetas, pero los hay los primeros, lo que hoy llaman libros históricos, en la Biblia se le llama los primeros profetas, porque fueron escritos por profetas. Si tú lees los Reyes, que escribió Jeremías con Baruch, ve que él constantemente está citando su bibliografía de profetas, el profeta Ido, el profeta Jehú, el profeta Semaías, Ahías, Eliezer Dodado de Maresa. Todos esos profetas fueron los primeros que aparecen en la bibliografía de Reyes por Jeremías con Baruch, que luego la vuelve a utilizar también Nehemías para escribir Crónicas. ¿Ve? Por eso se le llama los profetas primeros. Y Jesús por eso habló de la ley, los profetas y los salmos, la Torá, los Neviín y los Ketubín. Torá, ta, Neviín, na, Ketubín, ka, Tanakh. La Tanakh es la suma de la Torá, de los Neviín y de los Ketubín, o sea, la ley, los profetas y los salmos, como hablaba Jesús. Esa es la ordenación del Antiguo Testamento según Jesús y la época. ¿Ve? Entonces aquí habla, dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, o sea, la primera parte de los Neviín, diciendo: así ha dicho Yahvé Sabaoth, volveos ahora de vuestros malos caminos. Note la hora, ya es el cambio del tiempo. ¿Ve? Volveos ahora, otro kairos, de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Así se le dijo a los primeros, y no atendieron ni me escucharon, dice Yahvé. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, y ellos también se mueren. Dios les habló y no le pusieron atención. Ahora Dios vuelve a hablar en otro kairos, en el de Persia. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Yahvé Sabaoth pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Ellos mismos se dieron cuenta que las palabras de los profetas primeros se cumplieron. Pero ahora Dios le habla a la nueva generación. Ya era el tiempo de cambiar el tiempo. Ya los 70 años que había dicho por Jeremías que estarían bajo Babilonia ya se cumplieron en el tiempo de Daniel, y Daniel mismo estuvo un tiempo bajo Babilonia y otro tiempo bajo Persia. Y aquí también Zacarías está un poco más avanzado del tiempo que Daniel, o sea, más cerca a nosotros. ¿Ve? Y lo que él profetiza incluye lo que profetizó Daniel, y tú lo ves en la espina dorsal que vamos a ver, pero ya estamos viendo, ubicándonos dónde está. Está en el tiempo de Persia, refiriéndose a lo que pasó en el tiempo de Babilonia. Ahora ya Dios cocinó lo que tenía que cocinar al remanente, ya lo sacó, el primer contingente ya llegó, y luego se le están oponiendo a Zorobabel y a Jesús. Entonces Dios manda a Ageo y a Zacarías para ayudarle, y después viene el otro contingente con Esdras. ¿Ven? ¿Estamos viendo? Entonces ahora llegamos
y le dice así. Me gustaría que ustedes, los más nuevos, o los que no estuvieron anoche, se fijen en el libro de Esdras, que está antes de Job, están Nehemías y está Esdras. Entonces vamos a marcar aquí y volveremos a Zacarías, pero para que capten más con seguridad este asunto. Antes de Nehemías está Esdras. Entonces, vamos a ver el capítulo 3 de Esdras. Mírelo, aunque sea no lo vamos a leer. Mire cuáles son los temas del 3. Restauración del altar y del culto, lo que está comenzando a suceder ahora otra vez en Israel, como fue antes, está volviendo a hacerlo. ¿No sabe la noticia de lo que está pasando en Jerusalén? Es justo en el 7º mes de Tanín, el del llamado Sukkot, que aconteció esto y está comenzando a acontecer otra vez. Pero ya no para la iglesia, sino para el templo del milenio. Luego la segunda parte dice colocación de los cimientos del templo. Antes de colocar los cimientos del templo, segunda parte de estas 3, había que colocar el altar en su sitio. ¿Y cuál fue la última ceremonia que hicieron? Hicieron una réplica del altar para irse entrenando en la parte, digamos, psicológica, hasta que lo hagan después en realidad. ¿Y qué sucedió? Se le opusieron los musulmanes. ¿Y qué es lo que viene aquí en el capítulo 4? Los adversarios detienen la obra. ¿Se dieron cuenta? Cuando Dios empieza a restaurar, los adversarios empiezan a oponerse. Pero ahí no termina el libro de Esdras. ¿Qué le sigue después a la oposición contra restaurar el templo? El capítulo 5, reedificación del templo. Si no importa la oposición, ellos lo van a restaurar. Y ahora mírenlo cómo empieza ese capítulo de la restauración del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, los profetas del retorno. ¿Cuál Zacarías? El hijo de Ido, ya se saltó a Berequías, pero como Berequías era hijo de Ido, el otro profeta anterior. Entonces ya mencionó al abuelo nomás, ambos profetas, porque Berequías no se dice que haya sido profeta, pero Ido sí, era el profeta Ido. Y ahora también Ageo y Zacarías profetas. A los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la profecía de Ageo y Zacarías? Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, o sea, Yeshua, el mismo nombre de Jesús, porque este Yeshua es figura de Cristo, por eso tenía hasta el mismo nombre, y nos lo vamos a encontrar como el renuevo, que es un título de Cristo, pero que se lo pusieron tipológicamente a Yeshua, que es el mismo Josué, hijo de Josadac. Entonces, ¿qué dice más ahí? Dice, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Y empiezan las consultas a ver si era, si no era, si era legítimo, y quieren meter el Estado para que no se pongan a eso, y bueno. Pero igual vino Darío y le dijo, no, esto lo mandó Ciro, así que apóyenles. Y por eso es que cuando tú lees en Segunda de Macabeos, el libro de Esdras, se le llama en Segunda Macabeos al libro de Esdras, el libro de las cartas de los reyes acerca de las ofrendas. Los que se oponían y los que prohibían y los que se apoyaban y decía que podían usar de la hacienda del rey para restaurar la casa y todo. Así se le llama este libro. Así que cuando lea Segunda Macabeos, ahí va a encontrar que se refiere al libro de la carta de los reyes acerca de las ofrendas. Así se llamaba en el tiempo de los Macabeos al libro de Esdras. ¿Ve? Entonces, hermano, ahí se da cuenta el lugar de Ageo y Zacarías en su coyuntura. Amén. Entonces volvemos a Zacarías, porque es necesario ir viendo, entendiendo la época. Amén.
Entonces ahora sí llegamos al verso 7. Hasta aquí eran las primeras palabras que Dios le habló a Israel por Zacarías, haciendo la comparación, el contraste entre la generación vieja que le tocó Babilonia y la nueva que va a empezar durante el tiempo de Persia. El avance de los eones rumbo a la economía del cumplimiento de los tiempos, pero cada uno tiene su orden, el orden de los tiempos. Entonces dice, a los 24 días del mes 11, no del nuestro año, sino del bíblico, que es el mes de Sebat, así se llama, Sebat, en el año segundo de Darío, porque el otro había sido en el mes en el octavo, que es Bul, y 3 meses después volvió a profetizar Zacarías. Y ahí Dios le mostró algo a Zacarías, algo que tiene que ver con los que han trabajado con Dios, los que se les han opuesto, y la intervención de Cristo antes de la encarnación. 2 puntos claves. Y mire lo que dice. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, vi de noche, y he aquí un varón. Bueno, al principio tú empiezas a ver lo que se habla de este varón, pero de pronto se le va añadiendo otros detallitos por aquí, por allá, y de pronto tú te das cuenta quién es este varón. Al principio no sabes quién es este varón. El propio Zacarías no sabía quién era este varón, pero por lo que dice por aquí, por lo que después dice por allá, y después dice por allá, ya lo vas identificando a este varón. Entonces vamos a hacerle el seguimiento a este varón. Vamos a ir leyendo. Dice, vi de noche, ¿y qué es lo que vio? Es una visión de Cristo, pero vamos a ir viendo despacio. En esa época haciendo su parte, pero nadie sabía quién era. Pero por lo que la misma Biblia dice en este mismo libro, ahí vas descubriendo quién era. Dice, un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Y el alazán en este caso no es blanco, sino bermejo, de guerra. Y dice, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura. O sea, había un valle lleno de mirtos, que son unas flores, como un paraíso, y ahí estaba ese varón cabalgando, ¿no? Y detrás de él había caballos alazanes, o sea, él era el que presidía, los otros caballos le seguían. Overos, o sea, alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo, y fíjese acá esta expresión que nos sirve para identificar a este varón. Constantemente aparece esta expresión en la boca de Zacarías. El ángel que hablaba conmigo. El ángel que hablaba conmigo. O sea, el mensajero que hablaba conmigo. Después vas a descubrir que ese mensajero era este varón, y vas a descubrir, más adelantico, que este varón era el ángel de Jehová, el mismo que le aparece a Moisés en la zarza, que un poquito más adelantico se le llama directamente Yahvé. Y cuando se le llama Yahvé es porque en el pedacito anterior había mostrado que hay un Yahvé que envía y un Yahvé enviado. Y el Yahvé que envía es el Padre, y el Yahvé enviado es el Hijo. Y ahí tú empiezas a empezar a ver la Trinidad, que tanto el Padre como el Hijo, y luego menciona también el Espíritu. ¿Y sabe quién es el Espíritu? ¿De quién? De ese varón. Con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo. Pero al principio tú no lo notas, y si lo leemos rápido, no sabes quién es. Pero vamos a ir leyendo despacio
para que ustedes mismos vean a ver si eso no es. Yo lo he leído despacio y no quiero imponerles nada, léalo ustedes, leámoslo juntos, a ver. Entonces dice así, vamos siguiendo al varón. Ahora le llama, me dijo, el ángel que hablaba conmigo. Así lo repite varias veces, el ángel o es el mensajero del cielo, ¿no?, que hablaba conmigo. Pero después vamos a ver cómo habla y cómo se le dice. Pero hay que empezar de a poco, porque y en la medida que avanza Zacarías va apareciendo más detalles de quién es. Pero empieza así. Y dice, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos, o sea, esos caballos y todo. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió. O sea, le preguntó al ángel y le respondió el varón. Se da cuenta que el varón es el ángel. Siga leyendo con cuidado. Y dice, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos, o sea, los que Jehová había enviado a recorrer la tierra, que estaban en esos caballos alazanes, overos, blancos, y después aparecen también los negros, dice, ellos hablaron a aquel ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos. Ahí te das cuenta que el varón era el ángel de Yahvé que estaba entre los mirtos. ¿Se da cuenta? Que era el ángel que hablaba con él. Ya se van dando cuenta cómo la palabra nos va mostrando quién es aquel varón. Y ya sabemos quién es el ángel de Jehová, el que le apareció a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, de Isaac y de Jacob y de Abraham. Yo soy el que soy. Por eso es que yo cuando leo le digo, hermanos, aquí hay que ponerle la A mayúscula, porque a veces el traductor traduce pero no entiende y deja la minúscula. Entonces, ya aquí está claramente revelado aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Entonces, ¿quién era ese varón? El ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. Y dijeron, no, te le dan cuentas a él. Le dan cuentas a él. ¿Y qué le dicen? Hemos recorrido la tierra. Y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Así que esos caballos que salían llevando los ángeles de Dios eran los que recorren a ver la tierra. Le pregunta incluso una vez Dios a Satanás en el libro de Job, ¿de dónde viene de recorrer la tierra? Porque los espíritus recorren la tierra. El Señor mismo también recorre la tierra. Y está en nuestra reunión. Y en todas las demás reuniones, porque Él es omnipresente y puede estar con uno acá y con otro allá, porque Él es un Dios todopoderoso. Y dice, respondió el ángel de Yahvé, o sea, el Hijo, y ahora le va a hablar al Padre. Aquí aparece en el siguiente capítulo Yahvé hablando con Yahvé, o sea, el Hijo con el Padre. Ahí empieza a insinuarse la Trinidad y de pronto aparece el Espíritu. Y de pronto hablan los tres y hablan en plural, nosotros. Como había hablado antes, hagamos al hombre, hagamos a nuestra imagen. ¿Y quién es la imagen del Padre? El Hijo. Es la teofanía del Padre, el Hijo. Entonces dice, el Hijo, o sea, el ángel de Yahvé, que es el Hijo, hablándole a Yahvé Sabaoth, que es el Padre, pero Él también es Yahvé, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Y dice, oh Yahvé Sabaoth, el Hijo intercediendo por Jerusalén, que estaba presa, fue cautiva, fue pisoteada en el tiempo de Babilonia, pero ahora el Hijo intercede al Padre y el Padre le da palabras de lo que va a ser en el nuevo eón, en el nuevo Kairos. Y dice así, oh Yahvé Sabaoth,
¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Como quien dice el Hijo, que es el intercesor, el mediador entre Dios y los hombres, dice: Padre, ya se cumplieron los 70 años, ya se acabó el tiempo de Babilonia. ¿Por qué no vas a tener piedad? ¿Van a seguir cautivos? ¿Por qué no los restauras? Aleluya, mire la escena celestial que Dios le mostró al profeta Zacarías. Y Yahvé respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. O sea, el ángel que hablaba con él era el varón entre los mirtos y era el ángel de Yahvé. ¿Se da cuenta? ¿Y qué le dice? Y me dijo al ángel que hablaba conmigo: clama diciendo. Note, tiene que clamar el ángel de Yahvé en el nombre del Padre, como mensajero del Padre. Clama diciendo: así ha dicho Yahvé Sabaoth, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y ahí nos acordamos del cántico de Moisés que estudiamos el domingo. ¿Se acuerdan? Que ellos provocaron a celo al Señor, entonces por eso el Señor los entregó, pero no para siempre. Aquí el cántico de Moisés aparece también aquí, sumergido. Mírelo. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. O sea, Dios usó a esas naciones para corregir como padre a Israel. Usó a Babilonia y usó a otros, antes a Siria y a Egipto y a otros cuernos, pero ellos agravaron el mal. Se les pasó la mano. Entonces ahora Dios dice: pare, ahora Israel va a salir al retorno y yo voy a castigar a estos cuernos, que son esos reinos que Dios usó para corregir a Israel, pero que se les fue la mano. Dios tiene 4 carpinteros para corregir a las naciones con las que Dios corrigió a Israel, pero se les fue la mano. Los carpinteros, ¿sabe qué? Ellos trazan las medidas exactas. Entonces, a quien se le va la mano, quien se desmide, necesita alguien que le enseñe a no pasarse la medida. A veces Dios puede usarnos para corregir a otros, pero se nos va la mano. ¿No se le fue la mano a Hitler? Entonces mire lo que dice acá. Dice: celé con gran celo a Jerusalén, verso 14, y a Sión, 15. Y estoy muy airado contra las naciones. Primero corrige a sus propios hijos, a Israel, pero ahora le va a tocar el turno a las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Yahvé: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, y en ella será edificada mi casa. O sea, en el tiempo de Persia, Dios tuvo misericordia y se reedificó la casa, pero va a volver a ser reedificado otra vez. Por lo tanto, lo que ha de ser fue ya, y esto es tipología de lo próximo. Termino esta parte al terminar el 1.